Segunda de Corintios capítulo 3, versículo, vamos a leer del 16 hasta el 18. A ver, ¿cuántos de ustedes hasta aquí se han dado cuenta de que han avanzado en su vida cristiana, de que han crecido sin duda y han visto cosas buenas, hermosas y maravillosas en el Señor? Pero ¿cuántos anhelan y desean todavía más de Dios? Sin duda, Dios tiene cosas mayores y mejores para cada uno de nosotros. Pero es una triste realidad cuando un hijo de Dios puede estar años en el Evangelio, puede conocer la vida cristiana, asistir a las reuniones, aún servir en un ministerio, pero no ha cambiado como debería. No ha cambiado su modo de pensar, su modo de hablar, su modo de actuar. Y vive todavía con temores, vive todavía con complejos, vive todavía con ataduras o en inmadurez espiritual. Y la verdad es que no es porque Cristo no tenga poder, no es porque la cruz de Jesucristo sea débil, no es porque el Espíritu Santo no está obrando, sino muchas veces es por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de luz de la palabra de Dios, y yo diría también de una rendición al Señor, es que no está avanzando. Y saben, la Biblia dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, hay creyentes que sin duda aman a Dios, pero a veces están viviendo solamente una vida religiosa, una vida donde no están 100% dedicados y consagrados al Señor. Y en el fondo ellos quieren cambiar, pero no saben cómo hacerlo. ¿Y por qué? Porque ellos se ven a sí mismos más en función de su pasado y a veces quieren vencer la carne con su propio esfuerzo, y es que todavía no han aprendido a contemplar la obra de Jesús y no han aprendido a depender del Espíritu Santo como deberían. Pero Pablo nos muestra el camino y Pablo nos muestra la verdadera transformación. En 2 Corintios, el pasaje que le estaba diciendo que tengan sus Biblias allí, es versículo 16, miren lo que dice: pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué más? El 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, sigamos al 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la idea central de este pasaje o de estos versículos? Es que somos transformados cuando nos volvemos al Señor, cuando recibimos la libertad y podemos contemplar la gloria de Cristo para ser formados a su misma imagen. Y la transformación no es solamente que tú te comportes un poquito mejor que antes. La transformación no es que vengas a la iglesia ni solamente conozcas un poquito del lenguaje evangélico, y no es tampoco parecer espiritual a los demás. La verdadera transformación es que Cristo sea formado en nosotros. Y Gálatas 4:19 dice aquí: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Digan conmigo: Cristo tiene que ser formado en mí. Ese es el objetivo de Dios para con cada uno de nosotros.
No solamente que el creyente sea salvo y que asista a la iglesia, sino más bien que la imagen de Jesús sea impresa dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que eso suceda en sus vidas? Y vamos a mirar nuestro primer punto aquí. La transformación comienza cuando nos volvemos al Señor. La transformación comienza cuando nos volvemos al Señor. Y en el versículo 16, otra vez de 2 Corintios 3, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo natural y hay un velo espiritual. Moisés usó el velo natural, pero muchas veces ese velo espiritual está sobre la vida del creyente. Y Pablo está hablando aquí de eso. De hecho, como les dije en el contexto, está recordando a Moisés, quien se cubría su rostro después de haber estado en la presencia de Dios, en el monte de Dios, y bajaba. Dice que él se cubría su rostro. ¿Para qué? Para que esa gloria que reflejaba no vieran que se extinguía. Y de hecho se evaporaba eso y al final volvía a la normalidad. Y entonces Pablo usa esa imagen para hablar de una ceguera espiritual o de un velo espiritual, si podemos llamarlo aquí. Y es que hay personas que leen la palabra, oyen la palabra, participan, pero no entienden plenamente porque hay un velo sobre su mente. Ese velo representa todo lo que impide ver claramente a Cristo. A veces puede ser el pecado, puede ser el legalismo, el orgullo, la falta de conocimiento de la palabra de Dios o la falta de revelación de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Que si ese velo se quita cuando uno se vuelve al Señor. No dice que ese velo se quita cuando asistes a la iglesia, o aún si tienes un cargo o sirves en la iglesia, o porque tienes muchos años de creyente. Dice que ese velo se quita cuando te conviertes al Señor y te vuelves a Jesús de todo corazón. A veces nosotros pensamos que solamente es cambiar de religión y decimos, bueno, sí, yo asistí antes a la iglesia católica y ahora asisto a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana. Pero no es cambio de religión, es rendir nuestro corazón 100% al Señor. Y sin duda nos gusta un ambiente cristiano de familiaridad, de buenas amistades, pero Dios nos está invitando a todos nosotros, que ya somos sus hijos, a rendir todo nuestro corazón al Señor. ¿Para qué? Para que Él gobierne nuestras vidas, porque Él es el Rey. ¿Y cuántos saben que un rey está para gobernar? Si Jesús es tu Rey, ¿cuántos saben que Él debe gobernar tu vida? La pregunta es, ¿lo está haciendo? Saben, todos nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana, empezamos de cero. Y el aprender y dejar que el Señor gobierne nuestras vidas y reine en nuestros corazones a través de su Espíritu y su palabra, eso es un proceso. Todos empezamos nuestra vida, si podemos decir, siendo carnales. Pero Pablo dice que ese no es el estilo de vida para el cual Él nos salvó. Quiero que vean Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Perdón, este no es Gálatas 5:22. Yo me equivocaba ahí. En la otra cita, Gálatas 5:16, ¿no? Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, cada creyente tiene que saber que está unido a Cristo. Dile al que está a tu lado: yo estoy unido a Cristo. Soy un espíritu con Él. Sin embargo, Dios nunca nos obliga a vivir como Él ha establecido en su palabra. Cada uno de nosotros voluntariamente tenemos que rendirnos a Él. Entonces, si bien es cierto, somos hijos de Dios, también cada uno de nosotros decidimos o andar en el Espíritu
o andar en la carne. Y aquí nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, cada creyente unido a Cristo decide él voluntariamente vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu en base, sin duda, a la obra de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si andas en el Espíritu, ya no satisfaces los deseos de la carne. Y eso sí es interesante, ¿no? Solamente andando en el Espíritu, dice, dejas de vivir con los deseos de la carne. Eso significa que cuando tú andas en el Espíritu, tienes victoria sobre todos los deseos de tu carne. Pero si no vives en el Espíritu, entonces los deseos de tu carne te van a manejar, te van a controlar, se van a multiplicar. Y Dios nos está diciendo claramente: les muestro un camino, a través de Pablo, por supuesto. El camino es que ustedes aprendan a vivir en el Espíritu, y de esa manera van a tener controlados todos los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es importante para nosotros. Entonces, nos está hablando de vivir un nuevo estilo de vida, un estilo de vida en el Espíritu. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos con todo nuestro corazón decirle: Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Y si para eso tengo que rendirme a ti, someterme a ti al 100% en base a la obra de la cruz, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero que sepan, eso es importante, rendir nuestro corazón a Cristo al 100%. El problema más profundo de la gente no solamente es que no ha cambiado a pasar los años, es que ellos han dejado de mirar a Jesús, han dejado de mirar la obra de Jesús, han dejado de mirar la obra de la cruz, han dejado de mirar lo que Jesús ha ganado, y ellos se están enfocando más bien en cosas que son opuestas a la transformación y al cambio que Dios tiene para sus vidas. Pero quiero que sepan, si nosotros queremos seguir cambiando, creciendo o siendo transformados, como lo dice Romanos 12:2 también, tenemos que darnos cuenta que esto no ocurre por casualidad. Pero es cuando tú dices: yo no quiero seguir viviendo de la misma manera, yo no quiero vivir por costumbre, no quiero vivir por tradición, no quiero vivir de la misma manera, no quiero vivir con un velo en mi mente. O también puede decir: yo no quiero justificar mi carácter, yo no quiero ser igual, quiero ser como Jesús. Porque la meta del Señor es que nosotros reflejemos su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debes rendir tu corazón al Señor completamente. Rinde tu corazón al Señor y deja que Él forme su imagen en ti. Y te digo esto porque si tú no lo haces y no te rindes a Dios, entonces Él nunca nos va a obligar a que nosotros seamos conformados a su imagen y semejanza. Él respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pregúntate: ¿he rendido mi corazón a Cristo al 100% para vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne? ¿O todavía no? ¿Escucho la palabra por costumbre o la oigo porque quiero tener un encuentro con Dios o porque quiero transformarme y ser a la imagen de Él? Porque a veces queremos solamente leer la Biblia para aplacar nuestra conciencia y para decir: ya leí la Biblia. Pero más importante es que tú leas la Biblia esperando tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la transformación empieza con una rendición. Digan conmigo: la transformación empieza con una rendición. Eso es importante para cada uno de nosotros, entender: sí, yo necesito ser cambiado, yo no soy perfecto, yo tengo errores, yo necesito de Dios, y entonces tengo que rendirme a Él. Porque tienes que mirar que la obra de Jesús ya está completa. Jesús ya hizo su obra plena, su obra perfecta, su obra maravillosa, ¿sí o no? Entonces, si Jesús ha hecho la obra completa, la parte nuestra es la más sencilla, es rendirnos a Él y es tener el conocimiento de su verdad y de su obra para entonces creer en ella y actuar en esa medida.
pero la transformación empieza con una rendición. Ahora, la transformación avanza, ese es el segundo punto, cuando recibimos la libertad del Espíritu. La transformación avanza o continúa cuando recibimos la libertad del Espíritu. Y miren lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Léanlo una vez más. Ahora piensen, ¿creen que la gente de este mundo es libre? ¿O no? En estos días se está hablando de todo lo que están haciendo, vamos a decir, los caviares y los comunistas y que quieren imponernos un presidente. ¿Eso sería libertad? No, no es libertad. Pero el mundo no es libre. Hay gente que dice soy libre porque hago lo que quiero, pero hacen lo que quiero y luego están siendo esclavos del pecado, están siendo esclavos de un vicio, están siendo esclavos de Satanás. ¿Eso es libertad? No, eso no es libertad. Eso es esclavitud. Jesús vino precisamente para liberarnos de todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la verdadera libertad no es una libertad superficial. La libertad no es hacer lo que la carne quiere. La libertad es actuar como hijos de Dios. Y miren, la Biblia enseña que somos libres cuando no hay nada que nos esclavice. Y Jesús vino para eso, para darnos esa libertad, ¿no? Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad sí nos liberta. Pero la libertad no es vivir sin gobierno. La libertad es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando la palabra gobierna mi vida y el Espíritu dirige mi vida y yo estoy sometido y rendido a Él, entonces soy libre. ¿Están aquí? Dile al que está a tu lado, tú no necesitas conocer la palabra y tú necesitas ser guiado por el Espíritu y vivir en la libertad de Dios. ¿Me están siguiendo? Así que entiende, la libertad no es hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque a veces los jóvenes o los adolescentes dicen, sí, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo soy libre para hacer esto, para ir a un club, para hacer esto, para hacer lo otro y tantas otras cosas más. Sí, pero eso te va a esclavizar. Entonces, ¿dónde está la libertad? Si vas a llegar al final a ser esclavo y vas a morir también como esclavo. Eso no es libertad. ¿Desde cuándo el hombre dejó de ser libre? Desde que se independizó de Dios. Y entonces, ¿cuándo vuelve a ser libre? Cuando se une a Dios, cuando vive en el Espíritu y cuando vive bajo la palabra. Porque así lo ha decidido Dios, así lo ha determinado Dios y tenemos que mirarlo que esa es la mejor manera, porque cuando vivo bajo la palabra y bajo la unción del Espíritu Santo siendo guiado por Él, soy totalmente libre, vivo en paz, vivo en gozo, vivo en bendición, vivo en salud divina, vivo disfrutando de la obra de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, un creyente que no ha crecido vive reaccionando según sus impulsos. Si lo ofenden, explota. Si lo corrigen, se amarga. ¿Cuántos padres han corregido a sus hijos y se dan cuenta que luego sus hijos cambian y se molestan? ¿Qué es eso? Su naturaleza carnal, no le gusta ser corregido. Eso es algo natural y normal en la vida de las personas. Pero el creyente que no ha crecido ve que otro prospera, que otro crece, que madura y está siendo bendecido y dice, ¿y por qué yo no? En realidad Dios tiene igual para todos. El asunto es que tal vez tú no conozcas lo que el otro conoce, tú no conozcas todo lo que él está conociendo bajo la obra de la cruz y está creyéndole a Dios y está disfrutando de esas cosas y por esa razón, porque tú no las conoces, no las estás disfrutando. Pero Dios no hace acepción de personas. Él tiene todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, el creyente espiritual no es perfecto, pero es aquel que ha aprendido a depender del Espíritu Santo. Quiero que vean conmigo Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y cuando hablamos de las cosas de la carne estamos hablando de todo lo natural, de todo lo humano, de todo lo que es de este mundo. Y Dios no quiere, sin duda, que nos enfoquemos en ellos, porque si no, solamente vamos a vivir pensando y actuando carnalmente. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Luego, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu o los que andan en el Espíritu, como dijimos antes, ¿en qué piensan? ¿Y qué son las cosas del Espíritu? Todo lo que es la palabra de Dios. Todo lo que es la verdad de Dios. Entonces tú tienes que pensar en función de la palabra. Tienes que hablar en función de la palabra y tienes que actuar en función de la palabra porque tú eres del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una persona no cambia solo porque quiere cambiar. Cambia cuando su mente empieza a ser renovada. Y aquí nos está diciendo eso. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces yo intencionalmente decido pensar en las cosas del Espíritu, porque las cosas de la carne van a venir a mi mente, pero yo decido no enfocarme en ellas, decido enfocarme en las cosas del Espíritu y decido pensar en ellas, porque ese es el nivel de vida que Dios quiere que yo tenga. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y saben lo que nos está diciendo? Sin cambio de manera de pensar no hay transformación para tu vida, no hay crecimiento espiritual y no hay lo mejor de Dios, porque no la vas a conocer y no lo vas a creer. Así que quiero que nos demos cuenta de eso. El Espíritu está en nosotros y Él está obrando a favor de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dile que está a tu lado, el Espíritu Santo mora en mí. Él está listo para revelarte todo lo de Dios, para guiarte a lo mejor de Dios para tu vida. Y el Espíritu Santo también nos revela nuestra nueva identidad. Digan conmigo, Él nos revela nuestra nueva identidad. Saben, uno de los grandes problemas del creyente que no ha crecido es que vive con una identidad equivocada. El creyente que no ha crecido dice, así nací y así voy a morir. Así es mi carácter y así soy yo. Yo nunca voy a cambiar. Siempre he sido débil en esta área y así me voy a quedar. Siempre he tenido este problema y así voy a seguir siendo. Total, Dios ya me perdonó, yo sigo para adelante. ¿Eso es correcto? Definitivamente no. ¿Qué dice la Biblia? La palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tú no eres un pecador intentando mejorar. Tú eres una nueva criatura. Así que no digas, yo soy un pecador, pero quiero ser mejor. No, no se trata de eso. Tú eres una nueva criatura. Mírate como una nueva criatura, porque lo eres. Amén. Dile que está a tu lado, yo soy una nueva criatura. Y todas las cosas viejas han pasado. Muy bien. Así que no somos esclavos del pasado, no vivimos en base al fracaso del pasado. Tú no eres definido por tus heridas ni por tus antiguos patrones o estilos de vida. Tu identidad no nace de lo que has vivido en el pasado ni de lo que te hicieron. Tu identidad no nace de lo que has perdido, sino más bien tu identidad nace de Cristo, que lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Y tú tienes que mirar que la Biblia dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mi identidad viene de Jesús y es la misma identidad para todos, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que todos somos diferentes. Sí, todos somos diferentes y tenemos caracteres diferentes, pero ¿saben qué? La identidad es para todos. La identidad es para cada uno de nosotros. La identidad que Jesús ganó es la que debemos asumir cada uno de nosotros. Así que tu identidad nace de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, cuando Él tomó tu lugar y murió por ti en ese lugar. Amén. Dile que está a tu lado entonces, para que esto quede en tu corazón. Mi identidad
nace de Jesús. Y así como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¿Está claro? Amén. Nuestra identidad está en Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, el creyente espiritual aprende a vivir desde la obra de Jesús. Todo creyente que es espiritual va a vivir desde la obra de Jesús. Y por eso tú ya no te puedes mirar en función de lo que tú eras en el pasado, de la condenación o de mirar de tus errores y todo lo demás. No, porque tu carne dice, tienes que cambiar para que Dios te acepte. ¿Y cuántos saben que eso es una mentira? Dios no nos acepta por los cambios que hacemos. El Evangelio dice, Dios ya te aceptó en Cristo. Y desde esa gracia que ya te aceptó, tú puedes ser transformado a su imagen y semejanza. Y Efesios 1:6 dice que somos aceptados en Cristo. Dile al que está a tu lado, Él ya me aceptó al 100%. Alguno dirá, pero un momento, ¿cómo que me aceptó al 100% si yo tengo casi 70% de defectos y 30% de virtudes? Es que Dios no te acepta por lo que eres. Dios te acepta por lo que Cristo es e hizo por ti en la cruz. Y Él sabe que unido a Él, Él te va a cambiar y te va a transformar y va a quitar todas esas debilidades y necesidades que hay en tu ser interior. Él te va a transformar y de eso estamos hablando. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que aprender a vivir desde la obra de Jesús. Amén. Muy bien. Él empieza a trabajar en nosotros desde que nacemos de nuevo, ¿no? Él no está mirando y no está preocupado por nuestros fracasos, por nuestros errores, porque a veces le estamos dando demasiada importancia a nuestros fracasos y errores, y cuando vivimos pensando solamente en ellos, nos enfocamos en nuestros fracasos, nos enfocamos en nuestras debilidades y cada vez somos más débiles y no nos damos cuenta. La idea no es esa. La idea es que te enfoques en la victoria de Jesús, en la obra de Jesús. Porque cuando te enfocas en la obra de Jesús, te vuelves como aquel en el cual te enfocas y eres transformado a su misma imagen. ¿Está claro? Miren, quiero que vean conmigo Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque el Señor nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo, nos ve en su gracia. Pero el que estemos en la gracia no significa me voy a quedar igual. Total, Dios me va a perdonar y Dios va a ayudarme aquí y Dios va a ayudarme allá. No. La gracia te impulsa a anhelar todo lo de Jesús. Amén. ¿Qué dice Tito 2:11? Léalo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ya se manifestó en tu vida porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú eres creyente, porque tú eres salvo. La gracia de Dios ya está en tu vida. Ahora mire el versículo 12. Dice, esa gracia nos enseña ¿qué? A renunciar a la impiedad. Y quiero que lo digas. La gracia de Dios me enseña a renunciar a la impiedad. La gracia de Dios me dice que debo evitar los deseos mundanos. Y que yo debo vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia de Dios no solo te perdona, te educa, te transforma, rompe cadenas y la gracia de Dios nos enseña a vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Está claro? ¿Y cuántos saben que el que vive en la gracia cada vez anhela más de su Señor? ¿Está claro? No es que el que vive la gracia vive para pecar, no, de ninguna manera. La gracia te impulsa a vivir en una mayor santidad y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, miren, un esclavo, ustedes saben que tiempo atrás había esclavitud en diferentes lugares, ¿no? Había esclavitud en el Perú, había esclavitud en Estados Unidos, había esclavitud en diferentes lugares. Pero a veces los esclavos cuando fueron liberados de esa esclavitud en la cual estaban y le dijeron tú eres libre, ellos no sabían vivir como libres. No estaban acostumbrados a vivir como libres. Y
querían seguir viviendo de la misma manera. Tuvieron que cambiar su manera de pensar, tuvieron que analizar bien las cosas y luego empezar a vivir en la nueva libertad que tenían. Pero así sucede con los creyentes también. Ellos han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, pero todavía están queriendo vivir bajo el mismo nivel como vivían antes de conocer al Señor. Y no debemos quedarnos en esa condición, porque si ahora somos libres en Cristo, vivamos en el Espíritu. Fuimos llamados para vivir en el Espíritu, no para vivir en la carne o vivir como nuestra antigua vida. Y tenemos que entender, por eso la Biblia es clara cuando dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Dile que está a tu lado, solo eres libre a través de la palabra. Y esto sí es importantísimo. ¿Qué nos está diciendo? Que si no conoces la palabra, no vas a ser verdaderamente libre. Y entonces de allí que Jesús nos dice que escudriñemos la palabra, que estudiemos la palabra, que memoricemos la palabra, y podríamos hablar un montón de cosas aquí. Pero esto es importante. Así que ya nunca digas, yo soy así. Más bien di, esa era parte de mi vieja manera de vivir, pero ahora estoy en Cristo. No digas, nunca voy a cambiar. Di, el Espíritu Santo está trabajando en mí y voy a ser diferente. Nunca digas, mi pasado me define. Di, la cruz de Cristo me redimió y la resurrección de Cristo me ha dado una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? No digas, soy un esclavo de mi carácter. Di que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios te ha hecho libre, ¿cómo que no puedes vencer tu carácter? Lo que te falta es conocimiento de la verdad. Tú naciste para ser libre. Amén. Estaba leyendo la vida de Andrew Wommack y él dice algo. Yo era la persona más introvertida del mundo. Ni siquiera podía mirar cara a cara a una persona. Pero él dice ahora, yo soy la persona más extrovertida. Miren, ¿qué lo cambió? Es una persona que se llenó de la palabra, tiene mucha luz y claridad de la palabra y ha cambiado un montón. O sea, él, para los que lo conocieron antes, es increíble cómo ha cambiado en su carácter. Aún su madre le dice un día, cuando ha visto todo lo que Dios ha hecho a través de su ministerio y tiene un montón de centros de enseñanza, de preparación ministerial alrededor del mundo. Tiene, si no me equivoco, 80 o 90. ¿Y saben qué? Y cómo ha crecido su ministerio, todo lo que él tiene es increíble. Dios lo ha bendecido de una manera maravillosa. Y su madre le dice, Andy, todo lo que yo veo que has logrado, tú nunca has sido tan inteligente para esto. Esto no lo has hecho tú. Y él le dice, por supuesto que no, mamá, lo ha hecho Dios. Su mamá lo conocía, pero Dios lo había levantado y lo había bendecido en gran manera. Y nosotros debemos darnos cuenta que Dios tiene grandes cosas igual para cada uno de nosotros. Pero vivamos en la libertad del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a mirar el tercer punto. La transformación se produce cuando contemplamos la gloria del Señor. Diles al que está a tu lado, la transformación se produce cuando contemplamos la gloria del Señor. Y vamos a 2 Corintios 3:18. A ver, ahora sí, léanlo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, este versículo, sin duda, es maravilloso, es precioso, es poderoso. Somos transformados, dice, ¿mirando a quién? Mirando la gloria del Señor. ¿Puedes creerlo? Dice, somos transformados solo por mirar la gloria de Dios.
No dice que somos transformados por compararnos con otros. No somos transformados por condenarnos todos los días o mirar tu pecado o tu debilidad. No dice somos transformados por nuestras propias fuerzas. Pero dice que somos transformados mirando la gloria del Señor. ¿Cuántos saben que los discípulos en 3 años y medio vieron a Jesús una y otra vez? ¿Y qué vieron? Toda la gloria de Dios en Él. Y ellos en esos 3 años y medio ya no fueron las mismas personas. Fueron transformados, fueron cambiados, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de mirar la gloria de Dios, algunos están pensando, ¿y dónde está la gloria de Dios? Lo primero que te voy a decir es que la gloria de Dios ya está dentro de ti. La gloria de Dios está en tu espíritu. Está morando dentro de ti. Todo lo que es Dios está dentro de ti, ¿sí o no? Entonces, pero también tú puedes mirar las Escrituras y mirar a Jesús. Y puedes mirar su gloria de cómo Él actuó en cada caso. Cuando sanó a un enfermo, cuando sanó a un leproso, cuando perdonó a la samaritana, cuando perdonó a la mujer adúltera, tú puedes ver allí la gloria de Dios obrando. Y cuando miras la gloria de Dios a través de la palabra, tú eres transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La transformación es sencilla. Es solo viendo a Dios, es solo viendo su gloria. Es solo viendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No es difícil. Algunos están orando y diciendo, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme diferente. Algunos están orando y diciendo, espero que mi esposo cambie, que mi esposo sea diferente, que sea de esta manera. Y estás orando y orando y no ves cambio. ¿Por qué no? Porque tu esposo no está viendo la gloria de Dios. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué te está diciendo? Si tú necesitas cambio, tu cónyuge necesita cambio, tus hijos necesitan cambio, ellos necesitan ver la gloria de Dios. Y solo van a ver la gloria de Dios en la palabra, y solo van a ver la gloria de Dios en comunión con Dios, en dependencia de Dios y en adoración al Señor. Mientras más tiempo pasas con Dios, más te asemejas a Él. ¿Están aquí? Y eso es algo que tenemos que mirar. Si tú miras a Cristo, es mirar su persona y es mirar su obra. Mira la gloria del Señor en Jesús. Porque Jesús dijo abiertamente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres ver la gloria del Padre? Está en el Hijo. ¿Quieres ver el amor del Padre? Está en el Hijo. ¿Quieres ver el poder del Padre? Está en el Hijo. ¿Quieres ver la autoridad del Padre? Está en el Hijo. Entonces es lo mismo para nosotros. Si miramos al Hijo y miramos su gloria, miramos su unción, miramos su poder, entonces nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que ver en realidad cada día al Señor. La pregunta es que Él está disponible para que lo veas las 24 horas del día. Pero a veces, ¿dónde pasas más tiempo? Viendo el celular, viendo, qué sé yo, películas, o en las redes sociales, mirando lo que la gente dice. Entonces, ¿a imagen de quién te vas a convertir? A imagen de las personas con las cuales pasas más tiempo. Hasta el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben? Y eso yo lo vi en la realidad. Yo conocí a uno de mis amigos cuando estudié en Pisco. Era una persona totalmente sana, normal, pero se empezó a juntar con choros. ¿Y saben qué? Se volvió choro. ¿Ah? Pero si yo miro a Jesús y paso tiempo con Jesús, me voy a volver como Jesús. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Amén. ¿Por qué crees que la Biblia te dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? Mira a Jesús,
Mira su gloria, mira su verdad, mira su autoridad, mira su poder, mira su unción, mira su gloria y vas a ser transformado en su presencia. Somos transformados de gloria en gloria y esto es un proceso. Es decir, yo necesito estar viendo la gloria de Dios una vez y otra vez y cada día, porque Dios me salvó para tener comunión con Él. En esa comunión con Él, en esa dependencia de Él, soy transformado a su misma imagen y a su misma semejanza. ¿Está claro? Y por eso cada uno de nosotros tenemos que tener comunión con nuestro Dios. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para ti es que seas formado a la imagen y semejanza de Él. Cuando eres formado a su imagen y semejanza, tú eres un mejor padre, una mejor madre, un mejor ciudadano. Eres la mejor persona. Serás cabeza, estarás lleno de su gloria, de su sabiduría, de su inteligencia, de su poder. Y entonces vivirás en el Espíritu, honrando, glorificando y exaltando a tu Padre. Pero qué importante es pasar tiempo en el Señor. Ahora, pregunto, ¿cuántos de ustedes están pasando por un problema o por una necesidad o por una enfermedad? La pregunta es, ¿tu mente en qué está absorbida? ¿En la enfermedad? ¿En el problema? ¿En la necesidad? Te digo, no va a haber solución si te enfocas en esas cosas. Enfócate en la verdad de la palabra de Dios, enfócate en la obra de Jesús, en la sanidad y en la solución para cada problema y necesidad, y tú encontrarás la solución. No solamente serás transformado a la imagen de Dios, sino también serás completamente sano viviendo conforme a lo que tú miras. En lo que tú te enfocas es en lo que tú te conviertes. ¿Está claro? Está claro, y eso dice la Biblia. ¿Qué dice Proverbios 23:7? ¿Qué dice Proverbios 23:7? A ver, ¿quién se sabe de memoria ese versículo? Deberíamos saberlo todos, ¿no? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Solo miremos esa parte. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si tú piensas en la verdad, en el amor, en el poder, en la autoridad, en la obra de Jesús y en todo lo que Él ha hecho, tú te vuelves como Jesús. Y lo dice la Biblia. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Entonces tú te vas a convertir en aquello que piensas o en aquello que te enfocas. Y si yo me enfoco en Dios y me enfoco en su palabra y me enfoco en su verdad y me enfoco en su amor, entonces me voy a convertir en una persona de amor. Miren, ¿cuántos de ustedes anhelan y desean todo el fruto del Espíritu en su vida? Es decir, que tú quieres ser una persona de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de fe. ¿Sí o no? ¿Quién no quiere tener a su cónyuge viviendo de esa manera? ¿Quién no quiere que todos los miembros de su familia vivan de esa manera? La pregunta es, ¿cuántos viven pensando y dicen, yo soy una persona paciente porque tengo el fruto del Espíritu? Yo soy una persona de amor porque tengo el fruto del Espíritu, el fruto del amor, tengo el fruto de la paz, tengo el fruto del gozo, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, y lo dices todos los días, estás enfocado en ello. ¿Sabes qué? Tendrás el fruto del Espíritu. Pero si tú vives pensando y diciendo, es que yo soy así, yo soy impaciente, yo soy orgulloso, yo soy esto, así te quedas. ¿Está claro? Entonces, enfócate en lo que dice la palabra y sé transformado de gloria en gloria. Y de gloria en gloria significa que hoy miras la gloria, mañana ves la gloria, pasado ves la gloria, en el ayuno está la gloria, en el tiempo de enseñanza está la gloria, en el tiempo de oración está la gloria, y mientras más tiempo pasas en Dios y en su palabra, tú te vuelves como Dios. El Señor lo ha establecido así, y por eso queremos que todos ustedes crezcan. Queremos ser transformados a su misma imagen. Y miren, lo dice la Biblia. Pongan Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios nos conoció desde la eternidad.
Dios nos predestinó desde la eternidad. ¿Para qué? Para que fuésemos conformados a la imagen de Jesús. Dile al que está a tu lado, Dios decidió eso, que yo sea conformado a su misma imagen. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Bueno, dale un fuerte aplauso al Señor. De paso despertamos a algunos, ¿no? Sé que a veces por el calorcito da un poquito de sueño, pero Dios quiere formar a Cristo en nosotros, y por eso nuestro modo de pensar debe de ser conforme a su palabra. Nuestro modo de hablar debe ser conforme a su palabra. Nuestro modo de actuar debe ser conforme a su palabra. Amén. Y la pregunta no es cuántos años tengo en la iglesia, la pregunta es cuánto de Cristo se ha formado en ti. Y eso no se forma sin la palabra y sin el Espíritu. Por eso necesitamos pasar tiempo con Él. Ahora, escúcheme, les voy a dar una ilustración que nos va a ayudar a entender lo que les estoy diciendo. Todos ustedes tienen algo de hierro en su casa. ¿Cuántos tienen un pico, por ejemplo, en su casa, o conocen de un pico, conocen una lámpara o de alguna otra arma que ha sido forjada en el yunque? ¿Cómo ha sido forjada esto? Miren, ponen el hierro en el fuego y conforme se va calentando y calentando y calentando, el hierro va cambiando de color, se va volviendo rojo. Y cuando está rojo, está en el punto en que puede ser moldeable y que puede ser trabajado y puede ser convertirse en una herramienta útil. ¿Cómo cambiamos nosotros? Cuando pasamos tiempo igual en el fuego de Dios, si podemos decirlo así, en la presencia de Dios, en comunión con Dios, en oración, y estamos totalmente vinculados, y cuando Él va llenando y cambiando nuestras vidas, porque estamos unidos a Él, nos vamos conformando a su imagen y semejanza. Te lo digo otra vez, mientras más pasemos tiempo con Dios, más de su unción, de su verdad, de su gloria, de su poder, viene a nosotros. Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Pero si no pasamos tiempo con Dios, ¿cómo vamos a cambiar? Si no adoramos, si no oramos, si no leemos la Biblia y no estamos unidos a Dios, porque solamente estaríamos unidos en el Espíritu, la idea es que estemos unidos también en el nivel del alma, y si no pasamos tiempo con Él, ¿qué va a pasar? Te lo diré claramente, te carnalizas, te vuelves quejoso, te vuelves murmurador y no disfrutas de lo mejor de Él. Y eso solo depende de cada uno. ¿Está claro? Amén. Tú decides ser como Jesús o tú decides quedarte en el nivel que estás. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle a Dios, Señor, no, yo no quiero quedarme en la misma condición, yo quiero ser hecho a la imagen del Señor, por eso voy a pasar más tiempo en la oración? ¿Cuántos van a venir el martes, por ejemplo, a la oración? Por eso voy a venir a la vigilia, tenemos vigilia fin de mes. Por eso voy a pasar tiempo en la palabra. Por eso voy a venir desde temprano a la reunión para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no cuando ya se pasó la alabanza y ya se pasó la adoración y ya no tengo tiempo de tener mi encuentro personal con Dios. Tuvimos un hermoso tiempo de comunión y de adoración esta mañana. Si tú llegaste tarde, ya te la perdiste, pues. Prioriza las cosas del reino. ¿Cuánto dicen amén? Pero bueno, vamos a ponernos en pie.